Queridos oyentes, una vez más sean bienvenidos ustedes a este inicio de estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. El título para esta semana de estudio es La Biblia y la Profecía. Hoy leeremos una introducción breve respecto al estudio semanal. Hoy, 6 de junio, leeremos el siguiente pasaje para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese pasaje se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14. Te invito a orar. Gracias, querido Dios, por la oportunidad que nos brindas y por este estudio, Señor, que vamos a compartir. Permite que en esta semana sintamos el interés de poder buscarte a ti en oración y en la lectura de tu palabra. Que este contenido sea de provecho para cada oyente. Oro agradecido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad de misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Como dice el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 8, página 321, nos dice: hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de la Reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Finalmente, vamos a leer algunos párrafos de los escritos de nuestra hermana Elena G. de White. Primero, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 189, encontraremos lo siguiente. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles. No fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Como dice Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, dijo Cristo, para que cuando suceda, creáis. La prueba, en vez de minar la fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse: nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. A continuación, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 611 y 612, encontraremos los siguientes párrafos. Al pronunciar el ay sobre Judas, Cristo tenía también un propósito de misericordia para con sus discípulos. Les dio así la evidencia culminante de su carácter de Mesías. Os lo digo antes que se haga, dijo, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Si Jesús hubiere guardado silencio, en aparente ignorancia de lo que iba a sobrevenirle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro no tenía previsión divina y que había sido sorprendido y entregado en las manos de la turba homicida. Un año antes, Jesús había dicho a los discípulos que había escogido a 12 y que uno de ellos era diablo. Ahora las palabras que había dirigido a Judas demostraban que su maestro conocía plenamente su traición e iban a fortalecer la fe de los discípulos fieles durante su humillación. Y cuando Judas hubiese llegado a su horrendo fin, recordarían el ay pronunciado por Jesús sobre el traidor.
El Salvador tenía otro propósito aún. No había privado de su ministerio a aquel que sabía era el traidor. Los discípulos no comprendieron sus palabras cuando dijo, mientras lavaba los pies: no estáis limpios todos, ni tampoco cuando declaró en la mesa: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero más tarde, cuando su significado quedó aclarado, vieron allí pruebas de la paciencia y misericordia de Dios hacia el que más gravemente pecara. Finalmente, en el mismo libro, pero en la página 696 y 697, encontraremos este párrafo. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irrisión dijeron: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios, no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos. Pero cuando fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Querido oyente, te invito a que no te pierdas este estudio semanal. Tenemos mucho que aprender y la palabra de Dios con toda claridad nos mostrará que la profecía bíblica se ha ido cumpliendo. Y hay una profecía que está por cumplirse. Estamos próximos a ella. No debemos temer. Nosotros como hijos de Dios debemos levantar el rostro y estar felices por el pronto encuentro con nuestro Señor Jesús. Que puedas cimentar tu confianza en Él y que cada día te comprometas más a ser un siervo fiel de nuestro Señor.